5 factores de riesgo para la enfermedad de Parkinson. Hay 90.000 nuevos casos de enfermedad de Parkinson cada año en Estados Unidos. Según un estudio del 2022, esto fue un aumento del 50% más de casos comparados con el año pasado, según la Fundación de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es una de las entidades clínicas más reconocibles que ocurren en la edad avanzada. Puede dar manifestaciones clínicas leves y muy discretas durante largo tiempo, y por este motivo, la detención precoz es muy importante. Aprender a reconocer los síntomas es vital para iniciar un tratamiento que pueda detener la progresión de la enfermedad. Pero en la actualidad, se sabe que existen algunos factores de riesgo que podemos controlar para evitar tener esta enfermedad, que hasta el momento es incurable. Se estima que el 1% de la población mayor de 60 años tiene Parkinson. Estudios epidemiológicos en México ubican una incidencia de 10 a 15 enfermos por cada 100.000 personas por año, y esta incidencia va en aumento debido al aumento en la expectativa de vida de la población. Pero, ¿sabes qué es la enfermedad de Parkinson? Puede ser prevenible si la detectamos y evitamos los factores de riesgo. ¿Se conoce la causa de esta enfermedad? Quédate viendo este video y aprenderás mucho más acerca del Parkinson, los síntomas iniciales para reconocerlo, y cuáles son los factores que pueden predisponerte a sufrir esta enfermedad cada vez más frecuente. Pero, antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Qué es la enfermedad de Parkinson? Es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central que ocurre principalmente en la vejez, los 60 años, y se caracteriza por un enlentecimiento del movimiento en todo el organismo, además de temblores o rigidez en reposo. Pero esta enfermedad también puede acompañarse de otros problemas como constipación, alteraciones en el ritmo de la orina, insomnio, cambios en la salivación, cambios en el estado de ánimo y trastornos de conducta, entre otros problemas. En la actualidad, se sabe con precisión que un neurotransmisor llamado dopamina es el principal involucrado en el origen de esta enfermedad. Sin embargo, existen otros elementos químicos, estructurales y genéticos que también participan en diferentes medidas en el desarrollo de la enfermedad. Una de las características de la enfermedad de Parkinson es que tiene una progresión muy lenta. Los primeros síntomas se comienzan a observar sin que el paciente o sus familiares se percaten del problema. El diagnóstico incluso puede ser realizado años después de haber iniciado los primeros síntomas. En ocasiones, la progresión es tan lenta y poco perceptible que el diagnóstico se hace en fases avanzadas cuando la rigidez y el enlentecimiento del movimiento corporal es muy severo. El diagnóstico lo hace un neurólogo basado en la historia clínica y el examen físico, pero en algunos casos es preciso realizar estudios de imágenes como una resonancia o una tomografía cerebral, básicamente para descartar otras enfermedades cerebrales. ¿Qué la causa? La enfermedad del Parkinson es una de las enfermedades neurológicas que más se ha estudiado y ha sido reconocida desde hace más de 100 años. Desde principios del siglo XX se detectó a través de autopsia que existe un daño a nivel de un área específica del cerebro, llamada mesencéfalo, en pacientes con características clínicas de rigidez y falta de movimiento, lo que posteriormente se identificó como la enfermedad de Parkinson. Esa área del cerebro principalmente afectada en estos pacientes está compuesta principalmente por un tipo de neuronas que fabrican un neurotransmisor llamado dopamina, responsable de muchos efectos sobre el movimiento corporal. Hoy en día se sabe que varias áreas del cerebro llamadas ganglios basales son ricos en dopamina y están particularmente afectados en esta enfermedad. La causa exacta no ha podido ser determinada. Algunos estudios han propuesto que elementos tóxicos del ambiente pudieran ser los que originan el daño en los ganglios basales del cerebro y sus neuronas.
Entre las sustancias tóxicas que han sido investigadas se encuentran herbicidas, pesticidas y químicos de plantas industriales principalmente. Estos elementos pudieran explicar parte de los casos de Parkinson, pero hay muchos otros que tienen la enfermedad sin tener contacto con sustancias tóxicas. Aparte del daño de los ganglios basales y de las neuronas que fabrican dopamina, también se han propuesto otros efectos como el aumento de radicales libres a nivel cerebral y aumento de sustancias como la alfa-sinucleína, así como factores genéticos. Probablemente se trata de una enfermedad de origen multicausal, es decir, con varias causas a la vez, que en forma conjunta logran desarrollar la enfermedad. En la actualidad se están desarrollando numerosas investigaciones a nivel mundial, tratando de determinar las causas y factores que intervienen en el origen. Síntomas. Síntomas neurológicos. Temblor. Entre los síntomas iniciales de la enfermedad de Parkinson está el temblor distal, que por lo general se inicia de un solo lado y ocurre principalmente en reposo. Se aprecia principalmente en las manos y esto quiere decir que cuando las personas van a agarrar algún objeto o tienen la intención de hacer algo, el temblor desaparece y cuando está en reposo el temblor se acentúa. En fases muy iniciales, el temblor puede ocurrir por ratos o periodos cortos y desaparecer por horas. A pesar de que es un síntoma muy común y característico del Parkinson, no ocurre en todos los pacientes, ni es un criterio para hacer el diagnóstico. En etapas avanzadas el temblor se acentúa, impidiendo realizar actividades simples, como usar cubiertos, escribir o incluso tomar una taza o un vaso con líquido. Igualmente se puede presentar temblor en los miembros inferiores y los pies. Lentitud. La lentitud en los movimientos médicamente se conoce con el nombre de bradicinesia. Es el síntoma más destacado e importante de esta enfermedad. Esta lentitud del movimiento va progresando de forma tan lenta que tanto el paciente como muchos familiares pueden detectarla cuando ya la disminución del movimiento es muy severa y el paciente se encuentra muy rígido. Esto ocurre porque se atribuye la lentitud a la edad avanzada que tiene la mayoría de los pacientes y no debido al proceso degenerativo que está manifestando. Una de las formas como se puede detectar la lentitud en el cuerpo es midiendo el tiempo que toma en realizar tareas simples, así como en la lentitud en las respuestas reflejas, sobre todo cuando existe alguna amenaza o urgencia. Rigidez. El tercer síntoma neurológico característico es la rigidez, que se presenta con una expresión seria en la cara y poco uso de los músculos faciales. El paciente se ríe menos que antes y tiene menos expresiones en la cara. Por otro lado, la rigidez también se puede expresar con una disminución en la movilidad de las articulaciones, con movimientos bruscos y entrecortados que le van generando dificultad para pararse o incorporarse. Dificultad para la marcha. La dificultad para la marcha es una de las formas como se puede manifestar la rigidez. Hay una pérdida del balanceo de los brazos que inicialmente puede presentarse de un solo lado del cuerpo. En etapas avanzadas, además de la pérdida del balanceo en los brazos, los pasos son muy cortos y se adquiere una postura de flexión para compensar la pérdida del equilibrio que genera la rigidez. En estadios avanzados es frecuente que las personas con Parkinson se caigan, pierdan la capacidad de girar rápidamente su cuerpo y tienen dificultad para tener una respuesta rápida muscular. Síntomas no neurológicos. Hay otros síntomas importantes de la enfermedad de Parkinson que no están relacionados con el movimiento, tales como cambios en la salivación, principalmente salivación excesiva, que hace que los pacientes presenten babeo. Cambios en el estado de ánimo frecuentes y repentinos, cambios de conducta y síntomas autonómicos como el estreñimiento, hipotensión con mareos cuando se levantan en forma brusca, trastornos en el ritmo urinario, con retención aguda de orina, disfunción sexual, pérdida progresiva del olfato y trastornos del sueño, principalmente insomnio.
Es característico en estos pacientes los trastornos depresivos y las alteraciones de las funciones cognitivas. Estos síntomas no neurológicos son los que con mayor dificultad se controlan con tratamiento médico. 5 factores de riesgo para la enfermedad de Parkinson. Como te explicamos anteriormente, la enfermedad de Parkinson se origina muy probablemente por una combinación de factores y elementos tanto genéticos como ambientales. En muchos casos, no se logra determinar ni factores hereditarios o ambientales, lo cual deja claro que existen factores aún desconocidos por los científicos. Sin embargo, se ha podido determinar algunos de ellos. Número 1. Edad. El factor de riesgo más importante para sufrir de Parkinson es la edad. La mayoría de los casos comienzan a presentarse en la sexta década de la vida y la incidencia va aumentando progresivamente a medida que avanza la edad. Número 2. Género. Son muchos los estudios epidemiológicos en los que se observan diferencias en la prevalencia de la enfermedad según el sexo. Los hombres tienen 3 veces más posibilidades de sufrir de Parkinson que las mujeres. Número 3. Genética. Algunos investigadores han propuesto que la herencia juega un papel importante en el desarrollo de la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, los resultados han sido controversiales. Se han hecho estudios en gemelos en los cuales el aumento de la frecuencia de la enfermedad de Parkinson es muy baja con respecto al resto de la población. De la misma forma, se ha podido ver en resultados epidemiológicos más grandes una mayor incidencia de enfermedad de Parkinson en familiares cuando hay un ascendiente que ha sufrido de la enfermedad. No está claro si este aumento en la incidencia se deba a factores estrictamente genéticos o a la presencia de factores ambientales comunes en grupos familiares. Hasta ahora no se ha podido identificar un gen específico que pueda provocar esta enfermedad. Número 4. Causas ambientales. El medio ambiente hoy en día se considera uno de los principales factores de riesgo para el Parkinson. Se ha demostrado que la exposición a ciertos productos químicos, generalmente pesticidas y herbicidas, así como metales pesados, solventes y detergentes de uso industrial, aumentan el riesgo de esta enfermedad, ya que algunas sustancias pueden provocar un daño directo sobre las neuronas que producen dopamina en los ganglios basales del cerebro. Número 5. Trauma en la cabeza. Los traumatismos cráneoencefálicos pueden ser considerados un factor importante en el desarrollo de la enfermedad de Parkinson, así como empeorar el cuadro clínico de una persona que ya tiene el padecimiento. No hay una explicación clara de cómo los traumatismos pueden aumentar el Parkinson, ya que muchas personas que tienen traumatismos cráneoencefálicos severos pueden no desarrollar la enfermedad de Parkinson. 3 hábitos para evitar la enfermedad de Parkinson. Número 1. Mantente en movimiento. La actividad física constante es una de las mejores formas de evitar el desarrollo de la enfermedad, así como la progresión de los síntomas en aquellas personas en las cuales se está iniciando el Parkinson. Dado que los principales efectos de esta enfermedad se manifiestan en movimiento del cuerpo, es fundamental mantener un nivel de actividad física que contrarresten el deterioro que va provocando la menor producción de dopamina a nivel cerebral. Es por ello que no solamente se deben hacer ejercicios cardiovasculares, sino también ejercicios de resistencia con pesas. También se recomiendan actividades como el yoga, que pueden contribuir a mantener el equilibrio corporal y en general mantener una buena salud de articulaciones y del sistema muscular y esquelético. Número 2. Reducir la inflamación. A pesar de que no existen biomarcadores específicos que nos permitan diagnosticar y evaluar la progresión de la enfermedad de Parkinson, se sabe que disminuir la inflamación crónica contribuye a mejorar todo tipo de enfermedades neurodegenerativas. Se recomiendan hábitos de vida saludables, como la incorporación de la actividad física, dieta antiinflamatoria, así como buenos hábitos para el sueño, evitar el cigarrillo, evitar la ingesta de alcohol excesiva, el aumento de peso y cuidar tu salud cardiovascular metabólica. Número 3.
Mantén una dieta saludable. Como ocurre con la mayoría de las enfermedades crónicas y en particular con las neurodegenerativas, la dieta es fundamental para mantener un buen estado físico y evitar el deterioro cognitivo. Es por ello que se hace énfasis en mantener una dieta rica en frutas y verduras, un buen nivel de proteínas y grasas saludables, evitando los alimentos procesados, las grasas saturadas y el exceso de azúcar. Se recomienda igualmente consumir regularmente alimentos ricos en omega 3, tales como los pescados y en los frutos secos, y consumir alimentos ricos en vitamina B, o en su defecto suplementos de estas vitaminas, así como zinc y selenio. 5 alimentos a comer para la enfermedad de Parkinson. Número 1. Antioxidantes. Los antioxidantes exhiben múltiples efectos en el organismo a diferentes niveles. La vitamina C, la vitamina E y los polifenoles interactúan directamente sobre las especies derivadas del oxígeno y terminan las reacciones en cadenas oxidativas. Otros minerales como el selenio actúan como factores para apoyar la actividad de las enzimas antioxidantes. Muchos nutrientes antioxidantes participan en la transducción de señales y protegen los objetivos posteriores del estrés oxidativo para aliviar el daño que promueve el desarrollo de la enfermedad de Parkinson. Los nutrientes también regulan genes que controlan el desarrollo, crecimiento y supervivencia de las neuronas productoras de dopamina. Los polifenoles como la curcumina, el resveratrol, la catequina y la oleuropeína inhiben la formación de cuerpos de Lewy. Entre los principales alimentos ricos en antioxidantes tenemos nueces, almendras y pistachos, bayas como arándanos, moras, tomates, pimientos, berenjenas y verduras como las crucíferas y la espinaca. Número 2. Frijoles. Los posibles efectos beneficiosos de los frijoles en la enfermedad de Parkinson se han propuesto en varios trabajos científicos. Hay una larga tradición en la medicina ayurvédica de prescribir extractos de Mucuna pruriens, cuyas semillas contienen un 5% de levodopa, aunque muchos frijoles también contienen levodopa, tales como habas y soja. Los compuestos derivados del frijol pueden provocar efectos neuroprotectores en modelos animales de enfermedad de Parkinson, mientras que varios estudios en humanos han demostrado que el rendimiento motor puede mejorar después de la ingestión de extractos de frijol. Número 3. Omega 3. Los ácidos grasos omega 3 ayudan a mejorar la función cerebral en casi todas las enfermedades neurodegenerativas, entre ellas la enfermedad de Parkinson. Se encuentra en alimentos como pescados, sobre todo salmón, ostras, soja, semilla de lino y frijoles. Muchas investigaciones han propuesto que las dietas ricas en omega 3 tienen beneficios, reduciendo la inflamación crónica y en particular el daño cognitivo progresivo en la demencia. Número 4. Fibra. La fibra es un componente esencial de una dieta saludable y falta de fibra es la causa más común de estreñimiento. Algunas fuentes comunes de fibra incluyen frutas frescas y secas, verduras, semillas, frijoles, trigo integral y cereales integrales, salvado, avena y arroz integral. El consumo de fibra de forma regular puede ayudar en la enfermedad de Parkinson, donde el estreñimiento es muy común, sobre todo en estadios avanzados. También hay evidencia de que agregar probióticos a la dieta puede mejorar el estreñimiento. Los probióticos se refieren a alimentos o suplementos nutricionales que contienen microorganismos como bacterias o levaduras beneficiosas para el colon. Entre los alimentos con probióticos tenemos el yogur griego, el kéfir, la kombucha y el chucrut. Número 5. Vitamina B. Las vitaminas B pueden correlacionarse con la enfermedad de Parkinson al regular el nivel de homocisteína.
La asociación entre el folato, la vitamina B6 y la vitamina B12 con el Parkinson ya ha sido ampliamente demostrado en varios estudios. Los datos disponibles sugieren que una mayor ingesta dietética de vitamina B6 y folatos se asoció con un menor riesgo de enfermedad de Parkinson. Los huevos, cereales integrales, legumbres, frutas, frutos secos y el pescado se encuentran entre los alimentos con mayor contenido de vitaminas B1, B6, B12 y folatos. 5 alimentos a evitar en la enfermedad de Parkinson. Número 1. Alimentos ricos en grasas saturadas. Las grasas saturadas están involucradas en el origen y deterioro de numerosas enfermedades metabólicas y cardiovasculares, además de las enfermedades degenerativas a cualquier edad. Es por ello que una de las principales recomendaciones cuando existe alguna enfermedad crónica es la reducción de las grasas saturadas que se consiguen en la manteca de cerdo, quesos, aceite de palma, alimentos fritos, manteca y carnes de res. Aunque no existen trabajos científicos que vinculen directamente el consumo de grasas saturadas con el Parkinson, sí están directamente relacionadas con el deterioro cardiovascular y metabólico, lo cual empeora el estado cognitivo y la situación general de salud. Número 2. Alimentos que son difíciles de masticar. Un aspecto importante en la alimentación de las personas que sufren de Parkinson es que siempre hay que considerar una dieta blanda y evitar los alimentos que necesiten una masticación muy enérgica, tales como el arroz y las carnes. Se debe entrenar a la persona para habituarse a la ingesta de bocados más pequeños y conscientemente hacer una masticación más efectiva para evitar broncoaspiración. Esto es particularmente importante en estadios avanzados de la enfermedad, en donde la alteración del movimiento es muy severa y afecta los músculos de la deglución. Número 3. Alimentos procesados. Ya existen algunos estudios pequeños que indican que los alimentos ricos en sal, tales como los alimentos procesados y ultraprocesados, pueden empeorar los síntomas de la enfermedad de Parkinson, por lo que se ha generalizado la recomendación de evitar este tipo de alimentos, inclusive en pacientes que tienen síntomas iniciales. De cualquier manera, los alimentos procesados y ultraprocesados igualmente provocan toda una serie de cambios proinflamatorios a nivel del cuerpo y empeoran la mayoría de las enfermedades crónicas, de tal manera que se deben evitar en pacientes con enfermedad de Parkinson, que suelen tener además otros problemas médicos crónicos. Número 4. Consumo excesivo de lácteos. Varios estudios prospectivos han podido establecer la relación existente entre los lácteos y el riesgo de enfermedad de Parkinson. Se ha sugerido que los productos lácteos pueden estar contaminados con sustancias químicas neurotóxicas. Hay evidencia epidemiológica y experimental que sugiere que los pesticidas pueden aumentar el riesgo de enfermedad de Parkinson. Y en los estudios post-mortem se han encontrado niveles más altos de organoclorados, bifenilos policlorados y dieldrin en los cerebros de pacientes con enfermedad de Parkinson. Algunos de estos compuestos se presentan en niveles bajos de los productos lácteos. Además, sustancias químicas como las tetrahidrozoquinolinas y precursores de la beta-carbolinas que inducen parkinsonismo en roedores están presentes en una variedad de productos lácteos. Otra posible explicación serían los posibles efectos de los productos lácteos sobre los niveles circulantes de ácido úrico. Un mayor consumo de lácteos se ha relacionado con niveles circulantes más bajos de ácido úrico. Se ha planteado la hipótesis de que el ácido úrico es neuroprotector al prevenir el daño oxidativo causado por especies reactivas de oxígeno, y los niveles plasmáticos más altos de ácido úrico se han relacionado con un menor riesgo de incidencia en la enfermedad de Parkinson. Número 5. Alimentos azucarados.
Se supone que el consumo de alimentos con un alto contenido de azúcar conduce a un aumento de la concentración de insulina en sangre y mayor resistencia a la insulina y diabetes, lo que se considera un factor causante de la neurodegeneración progresiva en la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es una de las enfermedades neurodegenerativas más comunes y su incidencia va en aumento, gracias a que la población a nivel mundial tiene una expectativa de vida más larga. Es por ello que debemos tomar medidas preventivas y conocer los síntomas iniciales con detalle, para poder reconocer y tratar esta enfermedad desde el principio. Si bien no existe una cura definitiva, el tratamiento en fases tempranas reduce la progresión de la enfermedad, por lo que mejora la calidad de vida y evita los problemas más serios que se presentan en casos avanzados. Como ocurre en la mayoría de las enfermedades crónicas, el estilo de vida y en particular los hábitos de alimentación son fundamentales para prevenir este tipo de enfermedades. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan cuáles son los 5 factores de riesgo para la enfermedad de Parkinson. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.